¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estoy con un gran amigo, el doctor Fernando Nogales, que es toda una eminencia en el campo de las empresas familiares. Es profesor invitado en varias universidades en España y en Latinoamérica, conferencista, tiene 2 doctorados, es autor de varios libros y además es el coordinador de la colección Empresas de Familia de Unión Editorial. Fernando, muchísimas gracias por platicar el día de hoy de este tema que creo que es tan importante, cómo educar buenos accionistas. Bueno, buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. El tema es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque yo lo que he visto es, se habla poco, incluso en los cursos de formación de empresas familiares, sobre la profesionalización del accionariado. Se habla de la profesionalización de los órganos de gobierno, se habla de los procesos sucesorios, en fin, de cosas que son fundamentales también, importantísimas, pero se olvida que la mayor parte de las causas graves de conflictos y a veces de rupturas de empresas familiares es porque nos encontramos un accionariado familiar casi nada profesionalizado. Pues es fundamental. Eso es bien importante porque como bien dices, no le prestamos la atención debida y trabajamos mucho en lo interno de la empresa y en las ventas y en la reducción de costos y lo que tú quieras y mandes, pero no nos preocupamos realmente por preparar a la siguiente generación para ser accionista, que no es lo mismo ser accionista que operar la empresa, ¿no? Hay diferencias importantes en este sentido. Es importantísimo lo que acabas de comentar, Fernando. Esta es una de las causas más frecuentes en los conflictos entre accionistas, ¿no? A veces se piensa que el accionista familiar que trabaja en el consejo de administración o en el equipo de gerencia, porque conoce a fondo la empresa, que normalmente es verdad, esa es una suficiente preparación como accionista. Ser accionista y ser profesional, por muy alto director que seas o directivo que seas, son preparaciones distintas. Y es importante eso que se tenga en cuenta. La visión que tiene un accionista familiar en un puesto directivo en la empresa no es la visión que tiene otro accionista familiar que no trabaja en la empresa. Claro. Y los objetivos que el accionista familiar tiene para con la empresa, sobre todo si trabaja en el consejo de administración, a veces son muy diferentes, o no, por lo menos no son iguales, a los objetivos y las expectativas que tiene un accionista familiar que no trabaja en la empresa, pero que ve desde ese puesto de accionista familiar, cuidado, que a veces es mayoritario ese accionista con respecto al que trabaja en la empresa. Claro. O al menos en el conjunto hay más accionistas no familiares fuera de la empresa y por tanto esa visión mayoritaria de un accionariado mayoritario, a veces choca con esa otra valoración del accionariado minoritario que sí trabaja en la empresa. Porque hay una estrategia de empresa y hay una estrategia de familia. Hay unos objetivos para la empresa y hay unos objetivos para la familia. Hay del accionista que porque trabaja en la empresa no dé respuesta a las expectativas de los accionistas que no trabajan en la empresa. O por lo menos que este tema se hable en las juntas de accionistas. Y cuando además resulta que no pocas veces ese accionista no familiar, perdón, sí familiar, que no trabaja en la empresa, en el conjunto es mayoritario, nos encontramos con que empieza a haber conflictos. Hay 5 hermanos, igualdad de acciones, tienen todos el 20%, por tanto los 2 hijos que trabajan en la empresa tienen el 40%. Y los otros 3 hijos que no trabajan en la empresa con la misma capacidad, con el mismo porcentaje de acciones individual, tienen el 60%. Cuidado, porque pueden empezar a bloquear las decisiones estratégicas. Claro. Claro, ¿y cuántas veces hemos escuchado frases como yo soy más dueño de la empresa porque trabajo en la empresa? Y esto no es más que el desconocimiento de que por tu trabajo vas a percibir un sueldo y por ser dueño de la empresa vas a tener dividendos en tus acciones, ¿no?
de conformidad al porcentaje de acciones que tengas. ¿Cómo empezar a trabajar esto en las empresas? Es complicado, ¿no? Porque se van creando nichos de poder dentro de las empresas. Total. Y ese es un riesgo que, desgraciadamente, por obvio, no se trata, porque es un tema de familia, ¿no? Claro. Y es importante en ese sentido, a ver, un accionista que trabaja en la empresa, y sobre todo si está en el consejo de administración, llevando la empresa, llevando el negocio, va a querer conseguir los máximos beneficios para la empresa. Y en eso es igual que una empresa no familiar. Y todo el mundo va a estar de acuerdo, de entrada. Lo que ya no va a estar de acuerdo, si es una empresa familiar, es que esos beneficios que genera la empresa sean a costa del resto de la familia. Claro. Y ahí es importante poner encima de la mesa, en las asambleas de accionistas, un apartado que diga estudio de expectativas de los familiares para con la empresa. No se trata nada más que de poner encima de la mesa qué es lo que espera cada uno. Algunos esperarán más reparto de beneficios, otros esperarán que algún día puedan trabajar en la empresa, otros esperarán el que la empresa se revalorice para poner en venta, si no su paquete accionarial, una parte. Cada uno tiene sus expectativas. Es importantísimo que los accionistas que trabajan en la empresa, que quieren lo mejor para la empresa, no olviden las expectativas del resto de la familia. Sobre todo, si con respecto a los que trabajan dentro de la empresa, los de fuera son mayoritarios en conjunto en el accionariado. Claro. ¿Y qué pasa? Otro caso también, cuando de pronto recibes acciones de la empresa por herencia, por donación, y no sabes qué hacer con ellas. Tú dices, no es lo mismo ser dueño que ser accionista. Claro, tenemos que tener en cuenta que en la empresa familiar, al menos de origen, toda empresa familiar forma parte de dos sociedades económicas distintas, pero que se pueden interferir en algunos momentos los intereses, ¿no? Entonces, una persona, desde el punto de vista de la sociedad patrimonial y matrimonial, en nascituros puede ser accionista. Claro. Es decir, tengo a mi esposa que está embarazada de 5 meses y yo desgraciadamente he muerto. Las acciones pasan a ese nascituros. Cuando nazca ya nace accionista. Sí, lógicamente tendrá un tutor, tendrá un representante legal, lo que quieras, pero el accionista, el propietario de esas acciones, automáticamente es ese niño o esa niña que ha nacido. Por tanto, tenemos que estar preparados desde, digamos, lo antes posible para ser accionistas, si somos potenciales herederos. Y no confundir herencia con ser accionista. Claro, lógicamente, si naces en las condiciones que decíamos antes, eres accionista en las condiciones que hemos dicho, no te puedes preparar, lógicamente. Pero cuando ya empieces a tener cierta edad, sobre todo mayoría de edad, sería muy conveniente que la familia empezara ya, los padres, a preparar a los hijos para lo que significa ser accionista de la empresa. Más allá de cuando toque, si por donación en vida, si mortis causa, si el porcentaje que sea, en fin, igualitario o diferencial, pero que se empiece a preparar, porque no hay una acción minoritaria en una empresa familiar que en algún momento pueda ser decisiva. Me he encontrado en algún caso en donde te encuentras con 3 hermanos, que 2 pues tienen cada uno de ellos el 48% de las acciones. Y hay un tercero que está ahí porque le hacía ilusión, no tiene mucho interés en la empresa, pero le hacía ilusión, casi hasta por obligación emocional de los padres que querían que fuera accionista, pues tiene un 4% de las acciones. 48 y el otro 4% lo tiene esta persona. Mientras la mayoría de las acciones de esos accionistas, los mayoritarios, estén de acuerdo, no pasa nada. Pero si mañana un mayoritario de 48% dice blanco y el otro dice negro, quien decide es ese 4%. Y de golpe y porrazo puede estar encima de la mesa la propuesta de la venta de una empresa. Claro. Por ahí un ejemplo. Por tanto, no hay una acción nunca minoritaria que potencialmente no sea decisoria. Y por tanto es importante saber algunas cosas, más allá de si yo soy minoría o soy mayoría, porque también puedo ser minoría hoy y mañana comprar las acciones de otro primo, otro hermano, otro familiar que la ponga en venta y yo se las compro. En ese sentido, cuanto antes se empiece a preparar, mucho mejor.
Y es que no sé cómo sea en España, tocayo, pero en México la generalidad, el empresario va a constituir una empresa con el notario, y el notario tiene ya sus formatos, sus machotes, imprime los estatutos sociales, todo el mundo lo firma bien contentos porque ya lo que les urge es llevar ese documento, esa escritura pública a registro público y llevarla al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, para conseguir su clave fiscal, ¿no? Su constancia de situación fiscal para poder empezar a facturar. En ese momento lo que urge es el documento para empezar a cobrar, a facturar y a trabajar. Pero no le ponemos atención a las reglas del juego, no le ponemos atención a este tipo de cuestiones que bien señalas, de que las acciones sirven para tomar decisiones, ¿sí? O si queremos emitir acciones con derechos restringidos o con alguna particularidad para que dentro de la estrategia completa y holística de la empresa familiar haga sentido. No le ponemos atención a esos detalles que dicen los gringos, que en los detalles está el diablo. Sí, sí. Es buena la frase, es buena. Sí, sí, claro. sí. Sí, en ese sentido yo creo que tenemos que ser cada vez más conscientes que si bien ser accionista hay que profesionalizarse para ello, y hay circunstancias en donde podemos encontrarnos con accionistas que obligatoriamente van a ser accionistas pasivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque circunstancias de personas que tienen una enfermedad grave o son, digamos, menores de edad, en fin, van a tener al menos temporalmente que ser accionistas pasivos. Pero lo importante es que estén entonces representados por accionistas activos. Y para ser accionista activo quiere decir que te has profesionalizado como tal. Lo peor que puede tener un consejo de administración en una empresa familiar es tener un accionariado no profesionalizado. Porque no se van a entender, van a hablar idiomas distintos y cada uno va a defender su interés concreto que tiene con la empresa. Y el que está fuera pues tiene sus intereses, el que está dentro tiene los que tenga y a veces cambian. Entonces es importantísimo que se tome conciencia de que estar en el accionariado implica una cierta profesionalización. Claro. Y fíjate, me parece muy importante lo que dices, porque hay decisiones muy importantes que toman en la asamblea de accionistas, ¿sí? Con referencia a la aprobación de resultados o a cualquier modificación a las reglas de los estatutos o temas de cambios de objeto, en fin. Hay temas que se tratan en la asamblea. Pero el día a día lo ejecuta a lo mejor un consejo de administración, que no necesariamente son los mismos accionistas, pero que lleva la estrategia y marca el rumbo de la empresa. ¿Cómo filtrar de el número de accionistas que hay en la empresa familiar a los mejores para tomar decisiones operativas y estratégicas en la empresa? Creo que ese filtro también es importante. Claro. Lo importante es que los accionistas que trabajan en el Consejo de Administración, en primer lugar, sepan desde el punto de vista estrictamente personal cuál es el porcentaje que tienen con respecto al accionariado conjunto. Si es minoritario, tienen que tener mucha capacidad, primero, de clarificar los objetivos que tiene la familia para con la empresa y los objetivos que tiene el Consejo de Administración para con la empresa. Hay dos objetivos estratégicos claramente diferenciados, con sus correspondientes intereses de las partes implicadas. Eso es lo primero. Pero si es que además los accionistas que trabajan en el Consejo de Administración son minoritarios con respecto al conjunto del accionariado, que no trabajan ni en la empresa, pero sí son accionistas, ahí hay que dejar muy claro en los objetivos estratégicos dentro del Consejo de Administración y cómo se van a conseguir los objetivos estratégicos que pone la familia. Porque si no va a haber conflicto más pronto o más tarde.
¿sí? En los consejos de administración de las empresas familiares trabajan con 2 planes estratégicos. No lo debemos olvidar. Mira, yo tengo aquí una empresa familiar del sector de la educación, que es 4ª generación. Son 15 o 16 primos, ya primos segundos, etc. La 2ª generación eran 3 hermanas. Tenían el 33, 33 y 33%. Bueno, ahora ya es la 15ª parte, porque hay un reparto igualitario desde el punto de vista individual, pero por ramas familiares no es reparto igualitario. Unas ramas familiares tienen 3 hijos y otras tienen 7. Por tanto, hay diferencias. La intención del Consejo de Administración es que se genere la máxima cantidad de beneficios, de ganancias, y los están consiguiendo. Pero han ido generando un gran cúmulo de reservas, hasta tal punto que en este momento tienen, digamos, podrían autofinanciarse. Han empezado a haber quejas importantes por parte del resto del accionariado que no trabaja en la empresa, ¿sí? De que qué pasa con ese no reparto, porque ni se reparten beneficios ni tampoco vemos que se rentabilicen. Se podrían pasar a una sociedad patrimonial y rentabilizarlo como tal, diríamos capital patrimonial de la familia o otra fórmula. Indudablemente hay varias. Han empezado las quejas. Resulta que estamos trabajando en la empresa, somos socios de la empresa y aquí tenemos un beneficio que no se reparte, un ahorro que no se reparte, son reservas voluntarias que van creciendo y creciendo. Sí, con la cuestión de que hay que hacer inversiones, con la cuestión de que ahora hay una situación de una gran incertidumbre, siempre desde dentro de la empresa y con el mejor criterio, se está haciendo, digamos, una política financiera y accionarial que empieza a ser no aprobada por el resto de la mayoría del accionariado. Hasta tal punto que ya ha habido, oye, quiero que se valore la empresa y que me digan lo que valen más acciones y por favor los pongo encima de la mesa y que me las vendan. Porque aquí, solamente porque trabajo en la empresa, tengo unos salarios normal, de 2.000 euros o dólares, si queréis, ¿no? Y llevo 20 años trabajando en la empresa y no he recibido ninguna ganancia. Sí, la empresa está muy bien, está muy consolidada, pero yo no estoy recibiendo nada. Por favor, dame mi parte y me voy. Claro, y eso ha empezado a contaminar. Hasta tal punto de que hay algunos que dicen, no, ha llegado el momento, sí, pero es que resulta que los que están fuera de la empresa ya son mayoría del accionariado con respecto a lo que están dentro. Y ya ha habido 2 bloqueos en 2 juntas de accionistas justamente por esta cuestión, ¿no? Entonces, fijaros lo que significa estar dentro de la empresa, siendo accionista familiar y estando fuera, y no ser conciencia de estos riesgos y de estas situaciones. Claro, es muy importante, por eso hay que manejar todo esto con mucha mano izquierda y documentando los acuerdos y los planes estratégicos, como bien dices, por un lado la familia y por otro lado la empresa. Y también considerar que la familia va a crecer siempre más rápido que la empresa. Y entonces es importante diversificar, es importante, perdón, que la familia pueda constituir una estructura para que los nuevos miembros de la familia puedan a lo mejor presentar proyectos de inversión o emprender y dejar de tener una empresa familiar para ser una familia empresaria. Total. Fijaros que las familias centenarias, bicentenarias, tricentenarias, algunas milenarias que hay, los famosos zaibatsus japoneses, de algunos de más de mil años de existencia, ¿no? Una de las cosas importantes de esos zaibatsus es eso que decíamos, la capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque si acabas convirtiéndote en tu propio banco, eres independiente financieramente de todo banco externo, y tienes muchas posibilidades, lógicamente, de hacer. Ahora, el ahorro en sí mismo no genera riqueza, a no ser que se rentabilice como patrimonio. Una de las variables importantes que tenían los zaibatsus es que las familias se convirtieran en escuelas de empresarios. Y por tanto, con esos ahorros vamos una parte, por lo menos, a dedicarla a incentivar la empresarialidad, los emprendimientos. Con una condición.
los de los Zaibasos, ¿no? De que todo hijo que quiera montar una empresa, ¿sí?, en la medida de lo posible, forme parte del holding de la empresa de la familia originaria, ¿sí?, de ese entramado, ¿no?, que era el Zaibaso. Por lo tanto, va creciendo, digamos, la capacidad empresarial de esa empresa familiar originaria en distintos sectores, en distintos rubros, en distintos momentos, en distintas dimensiones, ¿no? Y claro, ahí sí que es importante el ahorro, con una característica de que vaya inversión, pero con una característica inversora que genere, digamos, la capacidad de emprendimientos. Esto tiene que ver mucho cómo se gestiona la propiedad, la acción como propiedad, las acciones como propiedad, ¿no? Y ahí tiene mucho que decir la Junta de Accionistas, mucho más que el Consejo de Administración, porque si después se han convertido en varias sociedades, en varias empresas de distintos rubros, indudablemente el Consejo de Administración será de cada empresa, no del conjunto. Pero lo importante es que ahí ha tenido un gran protagonismo las expectativas y objetivos de los accionistas. No se puede ser una empresa centenaria sin tener, digamos, un accionariado muy profesionalizado. Claro. Fíjate que una práctica que yo tengo cuando trabajo un protocolo familiar es que en el Consejo de Familia formamos comités. Perdóname, formamos comités en el Consejo de Familia. Y en estos comités, uno específicamente habla de nuevos proyectos. E invitamos a los miembros de la segunda o tercera generación a cada año en el Consejo de Familia presentar un proyecto de negocio, ¿sí? Con un plan, con un modelo, una forma de financiarlo, una propuesta de retorno, y que lo presente a los accionistas de la empresa, ¿sí?, y al Consejo de Administración. De tal manera que las nuevas generaciones, los sobrinos, los hijos, los nietos, trabajen nuevos modelos de negocio y faciliten la diversificación, y a lo mejor de esta manera la familia puede invertir, ¿sí?, y fungir como capital semilla para las siguientes generaciones. Y es que también nos encontramos, tocayo, con que las nuevas generaciones difícilmente quieren seguir trabajando en los mismos modelos de negocio o en las mismas áreas o en las mismas ramas. Ahorita ya todos están pensando en digital, en ser influencers, en otras cosas que no necesariamente va relacionado a la empresa, ¿no? Y es otra complejidad adicional. Total, total. Y tienes mucha razón ahí lo que comentas, Fernando. Yo tuve hace ya bastantes años un profesor de marketing que era empresario, tenía 3 hijos. Y bueno, en aquel momento pues, ya estaba cerca de la jubilación y los 3 hijos empezaron a trabajar en su despacho de marketing. Y después, bueno, fue cada uno en alguna medida pues creando su propio proyecto empresarial, ¿no? Entonces, una vez tuve una pequeña discusión con uno de ellos en una reunión que tuvieron de la oficina y les decía, bueno, es que quiero ya dejar ordenado pues, la sucesión de mi proyecto, de mi despacho con vosotros. Y entonces uno de ellos le dijo, digo, papá, nos has estado hablando durante toda nuestra vida de ser empresarios familiares y es lo que somos, empresarios. Nosotros queremos crear nuestros propios proyectos y ser dueños de nuestros propios proyectos. ¿Tú quieres que colaboremos en el tuyo? Pues una participación, la que tú creas oportuna, pues sí, adelante, pero nosotros tenemos nuestros propios proyectos. Uno de ellos ya había creado varias empresas y a los 2 años, 3 años que más o menos la había consolidado, las vendía. Y se encargaba, era muy creativo y se encargaba de crear nuevos proyectos y ponerlos en marcha y sacarlos al mercado. Y así había hecho con ya 3 o 4 proyectos en aquel momento, ¿no? Bueno, viene a cuento lo que comentabas. Los modelos de negocio han cambiado de una manera radical. Las tecnologías, en este caso, también. Y tenemos que ser en ese sentido conscientes, desde el punto de vista de la generación predecesora, anterior, ¿no?, que si queremos seguir teniendo empresa familiar, puede ser interesante,
que se conserve. Pero es importante, como bien comentabas al principio, ser más familia empresaria que empresa familiar. Que no nos ate la empresa familiar. Es más, hay algunas empresas familiares que, llegado el momento, por circunstancias a veces ajenas, ahora estamos en una crisis, que si el COVID, que si lo que sea, de repente pues están vendiendo empresas familiares aquí en España. Yo ya tengo aproximadamente recogidas alrededor de unas 20 empresas familiares que se han vendido, pequeñas, medianas y grandes. Han dicho, el modelo de negocio está obsoletizándose. Nosotros invertir para transformarlo, es preferible empezar de cero con otro modelo de negocio más actual. Hagamos caja, hagamos patrimonio y pongámonos en marcha. No somos esclavos de nuestra empresa. Yo ya sé que esto en la generación fundadora y siguiente generación, primera y segunda generación, por la carga emocional, pues no es fácil. Pero también tenemos que ser conscientes que si hemos creado una familia empresaria, vamos a crear muy posiblemente una saga de emprendedores, muy adaptados a las iniciativas de cada generación. Y eso fundamentalmente tenemos que decirlo en las juntas de accionistas. Que nadie piense que porque sea accionista puede vivir de una empresa que es lógicamente muy beneficiosa el resto de su vida. Que si quiere eso, no digo que esa opción no sea legítima y tal, pero que posiblemente algún momento se quede fuera y no le quede más remedio que ver cómo se vende la empresa, y él tendrá su parte correspondiente en función del paquete accionarial, pero no están dispuestos el resto de la familia a seguir asegurándole una renta con ese modelo de negocio y con esa empresa. Eso es importantísimo. Claro. Sí, es muy importante lo que comentas, porque es cierto que para los fundadores puede ser durísimo pensar en vender la empresa, lo pueden ver incluso como un fracaso, pero si entendemos el tiempo que nos está tocando vivir, tan complicado, con una revolución tecnológica, después de una pandemia, ahora con los tambores de guerra sonando en Europa, creo que urge que nos sentemos, que analicemos el contexto en el que vivimos y el futuro para nuestras empresas, para nuestros grupos de interés, si creemos que este proyecto sigue siendo viable, sobre todo considerando los intereses, las vocaciones de la siguiente generación. ¿A quién la vamos a traspasar o la vamos a profesionalizar? Porque ya no tenemos manos en la familia para seguirla operando. Y a lo mejor, como bien señalas, transformar la empresa requiere una inversión muy fuerte a un grado de riesgo muy alto, ¿sí? Porque no sabemos si la inversión nuevamente va a dar dentro de todo esto que estamos viviendo. Y a lo mejor transformarnos, diversificarnos, cambiar, evolucionar junto con los tiempos y también junto con la geografía, porque hoy por hoy podemos a lo mejor ampliar nuestros negocios a otros países con un modelo digital. Nunca ha sido, fíjate, estamos en un momento determinado de la historia en donde hay muchas empresas que se están internacionalizando, cierto, me refiero a pequeñas y medianas, cierto, pero es que hay más número de empresas que no nos damos cuenta que ya nacen internacionalizadas. Claro. Gracias a la digitalización, pero ya nacen internacionalizadas. Y nosotros tenemos una suerte enorme, los hispanoamericanos, no nos damos cuenta, que tenemos, como quien dice, todo el continente americano, más en este caso España y Portugal, en el que es nuestro mercado, llamémosle natural, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista jurídico, es la misma legislación, o perdón, el mismo derecho, con legislaciones un poco normativas tributarias o alguna cosa cambiantes, pero estamos hablando de la misma filosofía jurídica y de derecho, ¿no? Y tenemos, en principio, la misma lengua, o muy similar, portugués, en fin, y estamos creciendo en Estados Unidos, vosotros que sois vecinos, la empresa hispanoamericana, con creces, y en Canadá, por supuesto, algo menos en proporción, pero estamos creciendo, ¿no? Desde ahí hasta Tierra de Fuego, ¿no? España está sirviendo de puente para muchísimos hispanoamericanos que quieran incorporarse, digamos, al resto de Europa. Y a nosotros, por supuesto, a la inversa, si queremos a lo mejor irnos al Pacífico o irnos a Estados Unidos, pues oye, a lo mejor empezar por México pues nos vendría muy bien, ¿no? Por todo lo que estamos comentando. Entonces, nacer internacionales. Los sucesores son enormemente, diríamos, expectantes a estas oportunidades. Y merece la pena hablar como potencial accionistas el día de mañana de estas posibilidades. Porque la empresa familiar que perdura
es porque en cada generación es capaz de los que pertenecen a esa nueva generación tener como base la empresa originaria para construir sus sueños. Porque si yo no construyo mis sueños con la empresa familiar, no tengo ningún interés por la empresa familiar. Y en la medida que pasen las generaciones, ni siquiera un interés emocional. A lo mejor en segunda generación sí, porque los papás trabajé, incluso tercera, pero a partir de ahí yo no tengo ningún interés en la empresa. Ahora, si me sirve como base para poner en marcha mi sueño, hombre, claro que sí. Claro que sí. Y eso es muy importante que los fundadores en alguna medida sean conscientes de ello. Y es muy importante que en alguna medida lo hagan valer los sucesores. Yo, de mi pequeña demostración, hablábamos antes de la familia, de mi familia, yo tengo un hijo. Ha venido y ha pegado un puñetazo en la mesa y dice, papá, o estás en el siglo XXI, ¿no? O yo me voy. Y yo en plan así de broma le digo, oye, que tú también eres del siglo XX. Aunque seas de la última década. Pero, no, en plan así un poco de broma. Y no me ha quedado más remedio que poner encima de la mesa, oye, descríbeme tu sueño y vamos a hacerlo realidad juntos. Yo ya he hecho el mío. Claro. No, qué importante, Fernando, y el ejemplo que nos pones personal, yo creo que no deja lugar a dudas de que son otros tiempos y que tenemos que abrir espacios con la familia, escuchar a las nuevas generaciones, cuáles son sus intereses, hacia dónde van, cómo ven ellos el mundo, pero también es muy importante lo de los fundadores, ¿sí? Porque trabajaron en una empresa, la consolidaron, la crecieron, hoy es una estructura que va a permitir a las siguientes generaciones seguir construyendo en base a ello. Creo que este mensaje es el medular. Tenemos que entender que estamos en una época de cambio, que tenemos que abrir la mesa, sentarnos a platicar y a ponernos de acuerdo de dónde queremos estar en los próximos 10, 15, 20 años. ¿Sí? Entendiendo esto dentro de una dinámica en donde las cosas cambian de la noche a la mañana. Entonces necesitamos un plan estratégico para la mañana y otro para la tarde, ¿no? Prácticamente. Pero si tenemos ya una visión de hacia dónde queremos ir juntos, va a ser mucho más sencillo y nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Creo, Tocayo, que esta ha sido una plática muy buena. Me gustaría que abriéramos más espacios como estos, más seguidos para platicar estas cosas que están pasando. Y coincido en muchas de las cosas que tú ves. Creo que en Latinoamérica, en Iberoamérica, tenemos una oportunidad única. Compartimos un idioma, ¿sí? Que creo que no hay otra región en el mundo tan grande que hablen el mismo idioma todas las personas. En Estados Unidos tenemos muchos, más de 60 millones de latinoamericanos haciendo empresa, también trabajando, que creo que hay mucho que podemos hacer y nos hace falta justamente sentarnos a platicar y organizarnos esto. Te quiero agradecer una vez más el estar en este espacio. Recuérdame tu página de YouTube, que yo ya estoy suscrito, por supuesto, pero para que quienes nos escuchen la sepan. Sí, antes un pequeño apéndice a lo que has dicho de los fundadores, ¿no? Sí. Más que nada porque si nos escuchan los fundadores, a lo mejor se molestan porque estamos echando muchos piropos a los sucesores. Mi querido hijo en un momento determinado tuvo un pequeño problema con otra persona, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, yo lo único que te puedo aportar es experiencia. Conocimiento ya me lo aportas tú nuevo, ¿no? Todo el tema de la digitalización, en fin. Yo te puedo aportar experiencia. Y quiero que sepas una cosa. La historia no se repite. Lo que se repite son los humanos. Y todas las experiencias a nivel de negocio que yo he tenido, muy probablemente las tengas tú en tanto en cuanto, digamos, puntos débiles del ser humano seguirán existiendo, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos la mejor herencia para los sucesores. Eso que es inmodificable, pero que solo se conoce desde la experiencia. Pueden aprender de nosotros. Cuando pongan encima de la mesa un proyecto tecnológico, digitalizado, internacional,
maravilloso, que nosotros somos un poco analfabetos funcionales, digamos, en esa estructura y concepto de negocio, se hace con humanos. Y nosotros, esos humanos, les conocemos más que ellos, porque tenemos 50, 60, 70 años y ellos tienen 20, 25, 30 o 35 años. Ahí es donde nos podemos complementar. Y eso es lo que le tenemos que decir. Y normalmente los hijos, en ese sentido, porque tienen una cierta relación afectiva o mucha relación afectiva con los padres, incluso admiración, porque han hecho de la nada a veces una empresa importante, ¿no? Normalmente es cuando dicen, escuchemos. Yo no, que me deje hacer mi sueño, pero lo voy a hacer con personas que siguen siendo lo mismo, no ya que la generación de mis padres, sino que la generación de los romanos y de los fenicios y de los egipcios, ¿no? No hemos cambiado casi nada en lo humano, ¿no? Y eso sí es lo que se repite, no se repite la historia, se repite el humano, nos repetimos nosotros. Cuando se da esa complementación, diríamos, filosófica, casi afectiva, entre la generación, digamos, mayor y la generación joven, indudablemente el cielo es el límite en los proyectos de empresa y en los proyectos de familia empresaria. Y ahí ese es un poco el mensaje que quería dejar. Muchísimas gracias, tocayo. Recuérdanos. Y con respecto al tema que se me olvidaba, sí, el canal mío de YouTube es Escuela de Familias Empresarias. Perfecto. ¿Y un correo? Nogales, @f de Fernando, M de Madrid, nogales.com. Nogales, @fmnogales.com. Perfecto. Tocayo, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta España. Lo mismo hasta México y en el medio todo el resto. Y por encima también. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Que estés muy bien. Dios. Que se repita. Que se repita Cuando pronto. tú digas. Cuando tú digas. Adiós.